Buenas tardes. Les doy nuevamente la bienvenida a estas charlas, conferencias entre amigos, entre grupos de personas afines a este mundillo, por lo menos interesados por él. Como es costumbre ya, les recuerdo siempre la conferencia anterior, por si alguien puede estar interesado en ella, y verla en YouTube. La conferencia anterior que dio don David Durán San Pedro se trataba de las subastas de arte y joyas y la metodología y los casos prácticos que estuvo relatándonos y que tenían pues verdaderamente un interés por lo curioso y porque bueno, es bastante diferente de lo que se piensa en las subastas. Así que está disponible en YouTube. Creo que la han subido ya, no estoy muy seguro. También, antes de terminar, decirles que la próxima conferencia será la última de esta temporada. Entonces, bueno, los que estén interesados, pues el próximo día también pueden venir, y lo voy a decir antes, con motivo de que los que quieran visitar la exposición de pintura que hay en el patio del museo pueden hacerlo una vez que termine la conferencia, porque seguramente estará abierta hasta las 9. La siguiente conferencia es sobre minerales singulares y réplicas mediante moldeo y vaciado, que nos dará don Eleuterio Baeza Chico, que es geólogo, técnico superior, especialista de organismos públicos de investigación. Creo que es una conferencia muy interesante y, por ser la última, pues bueno, espero contar con todos ustedes. Hoy vamos a cambiar de tema. Hablábamos de subastas, hemos hablado de piedras, hoy hablamos de las joyas del Hermitage en el Prado. Creo que es una conferencia magnífica que nos va a dar doña Patricia Reznac, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid y directora artística de la joyería Grassi, diseñadora de joyas, por supuesto. A lo largo de su vida profesional ha consignado proyectos de edificación en todas las escalas con diseño de exposiciones de arte y el ejercicio de la docencia. En la actualidad, como ya he dicho, es directora artística de la joyería Grassi y diseña joyas exclusivas para esta firma. Es comisaria de exposiciones de joyas con artistas plásticos, etc. Creo que esto es un aval suficiente como para determinar que esta conferencia es muy interesante. Si nos da tiempo, al final pues estableceremos algún turno de preguntas y si no, pues nos disculpan por la premura que tenemos hoy por el otro acto de también un compañero nuestro. Pues muchas gracias y empezamos cuando quieras, Patricia. Hola, buenas tardes. Más que hablar de joyas y más que hablar de las joyas del Hermitage, voy a hablar del montaje de esas joyas. Yo suelo decir que la joyería es infinita y que también son infinitas las maneras de abarcarla. Uno se puede acercar a la joyería estudiando su historia, diseñando joyas, fabricándolas con sus propias manos, tasando el valor de las joyas en las subastas, como hablábamos antes de Durán. En fin, hay muchas maneras de acercarse al mundo infinito de la joyería. Y uno de ellos, y que a mí me interesa especialmente, es el de considerar y estudiar las joyas como elementos expositivos y pensar todo lo que se necesita para mostrar una joya en una exposición de la mejor manera posible. Yo he hecho muchas exposiciones, he montado muchas exposiciones. Es importante que entendáis que el montador de una exposición es un poco como el ayudante de cocina frente al chef, que en este caso sería el comisario de una exposición. El comisario de una exposición selecciona las piezas y le dice al montador cómo las quiere colocar, es decir, cuáles son los conjuntos de piezas que se van a organizar, y el montador diseña todo lo que hay que hacer para que eso sea posible, desde las paredes, los paramentos verticales, la señalética, la gráfica, las vitrinas, la iluminación, los soportes, etcétera. Entonces, estamos en el año 2012 y es un año de intercambio cultural muy importante entre el Prado de Madrid y el Hermitage de San Petersburgo. Una exposición muy importante de obras maestras del Prado se va al Hermitage
y al Hermitage viene una muestra muy importante de auténticas maravillas del Hermitage, vienen al Prado. Y el Prado está acostumbrado a colgar cuadros y a instalar esculturas. Y me llama Miguel Zugaza y eso es lo que me dice, nosotros sabemos colgar cuadros, sabemos instalar esculturas, pero no sabemos mostrar joyas. Entonces me pregunta que si lo quiere hacer y le digo que por supuesto ha sido uno de los trabajos más bonitos de mi vida. La imagen que tenemos en la pantalla es un detalle de un cuadro de Caravaggio, que era una de las obras maestras de la exposición. Aquí podemos ver una imagen de una de las salas de la exposición. La exposición ocupaba toda la ampliación del Prado y había desde joyas arqueológicas hasta Picassos, un Kandinsky fantástico, en fin, era como una especie de paseo por toda la cultura rusa, desde luego, desde Pedro I. Es importante que sepamos que la cultura en Rusia empieza con Pedro I, que es el primer zar que mira hacia Occidente, siglo XVII, y luego le coge el relevo Catalina II, que fue la mujer de su nieto, y que bueno, ellos coinciden cronológicamente solo en un año, es decir, que el año que muere Pedro I nace Catalina la Grande, y son dos personas claves para toda ese Fausto y sobre todo todo el proyecto museológico del Hermitage. Aquí tenemos simplemente la distribución en planta baja, donde donde os voy a indicar las salas donde actuamos. Y digo actuamos porque yo enseguida formé un equipo para acometer este trabajo con dos personas fundamentales. Uno de ellos es Diego Carretero, que es un técnico iluminador absolutamente maravilloso y buenísimo, y la otra persona es Sandra Rein, que es una artista plástica y que es una experta en confeccionar soportes para objetos en proyectos museológicos. Y los tres estuvimos trabajando juntos todo el tiempo. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto es como ser artista de cine. Se accedía por aquí. Aquí había una sala como introductoria con cuadros del siglo XIX en los entornos del Hermitage, que seguía por aquí, está L, y luego ya aquí se llegaba a lo que llamamos la sala del tesoro. Entonces nosotros actuamos aquí en la sala del tesoro, aquí donde había una sala de artes decorativas, y aquí con la orfebrería la orfebrería oriental y europea. La sala del tesoro consistía en unas vitrinas empotradas en los extremos y dos vitrinas exentas. Aquí teníamos el oro de Siberia, que es toda la colección arqueológica de Pedro I, con esta pieza maestra aquí, que ya la veremos, que se veía en este eje, o sea, como que acogía a los visitantes. Y aquí teníamos el oro griego en dos vitrinas separadas porque, cada vitrina correspondía a un túmulo específico, es decir, a un enterramiento específico. Por supuesto, estamos hablando de joyas funerarias. Entonces, una de las vitrinas estaba dedicada al oro de Siberia de Pedro el Grande. Encontraron los arqueólogos de la época unos gurkanes, se llaman, que son unos túmulos
de enterramientos, y donde los nómadas de Eurasia, especialmente los escitas y luego los sármatas, enterraban a sus difuntos con todo tipo de objetos de orfebrería absolutamente fastuosos, objetos de oro que estaban fundidos, muchos de ellos a la cera, con fundición a la cera perdida, y luego repujados, cincelados, unos objetos exquisitos que datan más o menos del siglo V al siglo IV antes de Cristo. Y también ellos también iban muy adornados, pero realmente todo lo que tenemos de esa colección de Pedro I, que se inventó la arqueología en Rusia en ese momento, estamos hablando del siglo XVII, son objetos encontrados en esos túmulos. Desde el primer momento, junto con Sandra y con Diego, pensamos en cómo íbamos a mostrar esos objetos, es decir, que pensamos a la vez, teníamos que diseñar una vitrina, pero a la vez queríamos saber cómo íbamos a mostrar esos objetos, si los íbamos a mostrar apoyados sobre el suelo de la vitrina o inclinados, porque eso es una decisión importante a la hora de diseñar la exposición. Aquí vemos, por ejemplo, una hebilla de cinturón, un broche de cinturón. Es un monstruo con cuernos de vaca y con un ala, con un trifón que está atacando a un caballo que está arrodillado. Normalmente en las oquedades que ven ustedes, ahí había incrustaciones de piedras duras, de corales y turquesas. Este broche, pues ya vimos que ese broche que es un cinturón, que está hecho para llevar verticalmente, no podía estar apoyado en el suelo de la vitrina, sino que tenía que estar inclinado, o sea, un poco vertical para el ojo del visitante. Este otro, que es una falera, que es un adorno de caballo, que generalmente los llevaban en los pectorales, que es un objeto bellísimo. También este es un trabajo de repujado y luego de una incrustación de piedras increíble. Pues ese era otro elemento que queríamos colocar vertical. Yo nunca, cuando digo vertical, nunca digo así, digo simplemente así. Es decir, que uno está viendo una vitrina y entonces puede mirar hacia abajo o puede mirar un poco más de frente. Y esas son las decisiones importantes. El siguiente objeto, y voy a pasar por encima de los objetos, no todos por supuesto, pero para que veáis la calidad de esa orfebrería de los nómadas. Aquí tenemos un vaso con una asa zoomórfica que tiene el culo redondo, es decir, que no es plano, como eran los utensilios que llevaban los nómadas, puesto que como no tenían mesas donde apoyar los objetos, los llevaban colgando, pues no necesitaban que el culo del objeto fuese plano, ¿no? Y con una asa zoomórfica que representa también un caballo con incrustaciones de piedras duras. En este caso el caballo está atornillado al vaso, hay unos remaches. Y, perdón, concretamente era un objeto que ya sabíamos que lo íbamos a colocar apoyado en el suelo de nuestra vitrina. Este otro objeto era un torque precioso, con unos depredadores felinos con cola de grifo. ¿Se ve bien? Y también con incrustaciones de piedras y con una... voy a levantar. ¿Hola? Sí. O sea, es un torque articulado y lleva aquí, ahí. Lleva aquí una lengüeta de madera que es la articulación que permite la apertura.
Y estos son los animales felinos con las colas de grifo. Es una preciosidad. Y todas estas oquedades en su día estaban engastadas con piedras duras. Hola. Uy, perdón. Y esto era la joya de la corona, por así decirlo, la pieza más importante de toda la exposición de la Hermitage en el Prado, y es un peine que se encontró en el Turgán de Soloja, junto al hombro de un posible rey, y era un objeto así de grande. La verdad es que más que un peine luego pensamos que podría ser una liendrera para quitar las liendres, pero bueno, no deja de ser un objeto funerario en oro con ese friso escultórico absolutamente exquisito, de doble cara, o sea, es un bulto. Y además, viéndolo de cerca, se veían que muchas de las figuras estaban soldadas entre sí a posteriori. Este era el objeto más importante y, de hecho, era el objeto que presidía la entrada en la Sala del Tesoro, como os he indicado antes, en una vitrina exenta. Evidentemente, los objetos de los que hemos hablado antes eran objetos que estaban metidos en una vitrina empotrada porque solo tenían una cara, que solo había una cara que ver de ellos. Sin embargo, este, que es de doble cara, tenía que estar en el centro de una vitrina que se podía rodear para verlo por ambas caras. Al otro lado teníamos el oro de los griegos, que estaba organizado en dos vitrinas, según la proveniencia. Esto era el túmulo de Kulova. Esto era un trabajo increíble, un colgante con una cabeza de Atenea Partenos y con un trabajo absolutamente característico de la orfebrería griega de esta época, con las dobles cadenas, los discos y las bellotas colgando y las rosetas. No sé si lo podéis ver, pero aquí, ahí, otra vez. Aquí arriba está la lechuza, que es el amuleto y el símbolo de Atenea. Y Atenea lleva un casco con todo tipo de animales fantásticos. Y este trabajo es súper delicado también, con muchísima técnica del granulado. Este otro objeto, que era un objeto mucho más grande, era un fiale, que es un objeto para beber en las ceremonias, y tenía un trabajo de repujado increíble con... Ay, por favor, perdonad, pero es que no me hago con esto. Con, bueno, el recipiente, una fila de delfines, y luego los distintos pétalos del fiale eran unas especies de medusas, unos gnomos, unos jabalíes, y al final acababa siendo un friso muy pequeño y muy delicado de abejas. Un objeto increíble que decidimos colocar en plano también en otra vitrina exenta. Una pulsera con unas escenas de caza repujadas también. Y el oro griego del túmulo de Artiújov del siglo II a.C., es decir, un poco posterior, que era como una pequeña colección de joyas de una sola persona, porque tenían mucho que ver unas con otras, y eran, en este caso, objetos muy pequeños y objetos mucho más grandes, con lo cual era complicado meter todos esos objetos en una misma vitrina. Eran este delicadísimo anillo en forma de alpargata, con el trabajo del granulado y el nudo de Hércules en la zona que no se ve, en el interior del dedo.
este colgante, un alfiler con un colgante, con oro, granates, cornalinas, berilos, y con esta forma tan característica de los griegos de engarzar una cuenta de granate con unas medias rosetas, que a su vez se vuelve a ver en esta diadema importante. Veis que es exactamente el mismo tipo de lenguaje, y otra vez el nudo de Hércules y todo el trabajo de las medias rosetas y las dobles cadenas, y luego las cadenas que van haciendo espirales, muy característico de esta joyería helenística. Un collar con cuentas, con un precioso cierre, con unas cabezas de animales, y otra vez la misma manera de engarzar, con doble anilla, es decir, que cada anilla de estas es doble, que era muy característico también de los griegos. A mí me encanta esta joyería. Y ya nos metemos en faena. Entonces, lo primero que hicimos fue ir a la Hermitage de San Petersburgo a ver las joyas que iban a venir al Prado y ver cómo estaban instaladas. Entonces, pues cuando vimos las vitrinas de la Hermitage y la iluminación de las joyas, pues nos dimos cuenta que justamente eso no era lo que queríamos hacer, sino que queríamos hacer algo mucho más cuidado, digamos. Yo no digo que esto no fuera cuidado, porque además es muy diferente una exposición permanente en un gran museo que una exposición temporal durante, no sé, unos meses, donde uno puede ser en el fondo mucho más cuidadoso en la elección de los elementos. Lo que ocurre en estas vitrinas es que tienen lo que nosotros llamábamos ruido, tienen mucho ruido, es decir, que estás viendo muchas más cosas que las joyas en sí. Estás viendo unas sombras que no te permiten ver bien los objetos, estás viendo demasiados objetos, pero sobre todo es el tema de las sombras. O sea, están todos mal iluminados, y como que los objetos no hablan entre ellos. Aquí otra vez otra parte de la exposición con ese torque. Este torque sí que lo tuvimos que exponer nosotros, un torque griego con unos jinetes escitas, una pieza maravillosa. Que estamos viendo a la vez el torque, que la sombra que arroja, que estos soportes que lo están agarrando a la pared, o esta otra vitrina donde también pues vemos la diadema que os he enseñado antes, uno de los collares que traíamos a la exposición, el colgante que hemos visto, también expuestos de una forma poco cuidada. Entonces lo que hicimos fue construir un prototipo de vivienda, un prototipo de vitrina en una nave que nos prestó la empresa que se iba a ocupar de la construcción del montaje. Y aquí tenemos a Sandra, que está midiendo la profundidad de la vitrina. La vitrina tenía un suelo, un fondo y una altura. ¿No se ve? ¿Y por qué? Vale, perdón. El prototipo de vivienda, el prototipo de vitrina, con la parte de arriba accesible y la parte de abajo también, y las proporciones de fondo y altura, para ver cómo íbamos a disponer ahí los objetos y cómo los íbamos a iluminar. Aquí está Sandra colocando un soporte. Podéis ver que ya habíamos tomado la decisión de
colocar la gráfica en el interior de las vitrinas, porque una cosa importante que teníamos que tener en cuenta era la fluidez de la visita de la Sala del Tesoro. Iba a haber una afluencia enorme de gente y entonces nosotros no podíamos colocar, imaginaros una vitrina corrida llena de objetos, por ejemplo había 15 objetos, no podíamos colocar una gran cartela que describiera todos esos objetos, porque eso suponía que frente a esa cartela iba a haber una aglomeración de gente. Entonces teníamos que hacer que la visita fuera fluida, y entonces lo que ocurría es que delante de cada objeto había una cartela en el interior de la vitrina, que era esta, que estaba retroiluminada, y eso además nos permitía mantener cierta oscuridad dentro de la sala para que la luz saliera realmente de las joyas. Y aquí estamos, seguimos construyendo el prototipo de vitrina y la tapamos. Y hicimos lo que se llama un cuarto oscuro. Esto bueno, aquí voy a ser un poco más, voy a ser rápida, pero es importante. Simplemente esta sería la vitrina del Tesoro de Siberia de Pedro I, cuyos objetos hemos visto antes. Aquí ya están planteados los objetos que van sobre soportes y los objetos que queríamos que flotaran dentro de la vitrina, pero que todavía no hemos decidido exactamente cómo los vamos a colocar, qué soportes van a ser. Esto es la superficie de vidrio, y esto, simplemente con estas cosas, son los accesos a las zonas de la vitrina que tienen que ser registrables para poder llegar a reparar una luz o reponer un transformador sin necesidad de entrar en la vitrina, porque estas vitrinas son absolutamente herméticas, tienen un sistema de seguridad súper sofisticado, y lo mismo por la parte de abajo también se podía acceder, pero una vez que quedaba instalada la vitrina se sellaba, y ahí lo veían los correos del museo, y ahí dentro ya no se podía acceder. Y estos son los objetos en planta. Y entonces lo que hicimos fue fabricar, ¿tampoco se ve? No se ve, no sé por qué. Ya, vale. No, en realidad son negros que yo he puesto para separar las cosas, pero se me había olvidado. Utilizamos una luz en toda la Sala del Tesoro, una tecnología que se llama fibra óptica, que es una forma de iluminar que permite concentrar muchísimo la luz en los objetos, y de esta manera evitar que hubiera ruido en las vitrinas, que la luz se esparciera por donde no queríamos que estuviera. Y para ese fin Sandra diseñó lo que luego llamamos la piruleta, es decir, esos puntos de luz, esas lámparas de fibra óptica, si iluminaban un plano de trabajo horizontal, la mancha que hacía sobre el suelo, sobre el plano de trabajo, era una mancha perfectamente circular. Pero si dirigíamos ese punto de luz en una superficie un poco más vertical, más inclinada, era una elipse. Y entonces lo que hicimos fue diseñar estas piruletas para que acogieran la mancha de luz en su totalidad y que esa mancha de luz no resbalara hacia afuera. Bueno, y a su vez estos soportes estaban anclados en el suelo de la vitrina por aquí, y además tenían este sistema que permitía corregir un poco la inclinación, porque también hay que saber que durante un mes estás construyendo las vitrinas, etcétera, pero luego en el momento de colocar las piezas se tiene muy poco tiempo, se hizo todo en 5 días, con lo cual tienes que tomar muchas decisiones muy rápidas, y entonces necesitas tener un sistema de soportes lo más flexible posible. Y esto es el resultado
que tuvimos en el interior de nuestra vitrina piloto, digamos. Todas estas joyas que veis aquí son joyas que fabricamos comprando cosas en los chinos y que pusimos spray dorado para ver cómo quedaba. Pero nos dimos cuenta que el efecto que queríamos conseguir lo habíamos logrado. Esto sigue siendo más imágenes de lo mismo. Podéis ver en el primer plano una pulsera y luego 2 piruletas con 2 colgantes. Y al fondo un torque también con una base horizontal. En esta imagen se ve muy bien, se ve regular porque realmente el objetivo de la cámara coge más cosas que lo que ve el ojo y se ve todo reflejado, pero realmente así es como quedó la vitrina del oro de Siberia. Y en el primer término tenemos el peine. Y aquí podéis ver ya en el montaje definitivo, pues otra hebilla de cinturón, preciosa también, con incrustaciones de turquesa, contenida en su piruleta, que a su vez contenía la mancha de luz. Otro soporte que diseñamos para el piececito que visteis antes, que quedó así, realmente era una belleza. Es que tuvimos el cuidado y también tuvimos la suerte de poder pensar cada objeto por separado y también cada objeto en función de los demás objetos con los que compartían vitrina. Aquí tenemos el peine que presidía la entrada a la sala del tesoro y aquí el soporte que diseñó Sandra, que era un solo vástago y el peine como si fuera una bandera. Y entonces en ese momento hubo una gran crisis porque se colocó el peine, se construyó el soporte, se colocó el peine, se cerró la vitrina, se selló, vino el director a ver el montaje, todavía no estaba inaugurado, pero eso ya estaba cerrado. Y se acercó con otra persona y resulta que las salas del Museo del Prado son de madera, es un suelo flotante de madera que vibra cuando uno anda, y entonces el peine empezó a hacer así, vibraba, y eso era imposible. Y entonces tuvimos lo que llamábamos la crisis del peine. Y esta foto, esto me encanta, esto es Diego, que me manda una foto en ese momento de crisis diciendo: venga a dar vueltas con mi longboard, que hoy me he especificado que es un longboard, y escuchando rock and roll pensando en el problema, que al final se resolvió haciendo justamente lo que no queríamos hacer, pero lo tuvimos que hacer. Nosotros no queríamos hacer una portería, esto es como hacer una portería, ¿no? Lo coges por los dos extremos, pero al final así quedó perfecto y con una mancha de luz redonda que quedaba contenida en un soporte cúbico. Y aquí podéis ver un detalle más cercano donde se ve perfectamente cómo lo enganchábamos, ¿no? Con unas piezas de acero pintadas de negro y con un retractilado para proteger la pieza. También se me ha olvidado decir que es muy importante, y es que todos los elementos que utilizamos en nuestras vitrinas eran absolutamente absorbentes tanto a las sombras como a las luces. Y utilizamos un fieltro negro súper especial, todo era muy negro y muy mate y muy absorbente. Y ya pasamos a otra sala, que era la sala de la orfebrería oriental y occidental, donde nos enfrentamos a un problema diferente, porque si bien en la sala del tesoro digamos que todos los objetos tenían algo en común, era mucho oro, había pocas piedras, no había piedras preciosas, es completamente diferente iluminar el oro, el metal, a iluminar los diamantes, no se puede utilizar la misma luz.
En la sala de orfebrería oriental y occidental teníamos que trabajar con objetos muy diferentes. Entonces volvemos al plano de antes y simplemente os indico que aquí y aquí, en unas vitrinas que ya no eran empotradas como estas, sino exentas, vamos, apoyadas contra la pared, instalamos los objetos de orfebrería oriental. Aquí los objetos, las joyas renacentistas. En realidad esta sala la llamamos la del siglo XVIII, aunque había objetos que eran del siglo XVI, porque era sobre todo en gran medida los objetos de la colección de Catalina la Grande. Y aquí objetos de artes decorativas del siglo XVIII y XIX. La orfebrería oriental, como veis, las dos vitrinas de las que os he hablado antes. A la izquierda tenemos pues una espada, un plato, un casco, en fin, unos objetos grandes, y al fondo unos objetos más delicados de filigrana china. Nos vamos a centrar en esa vitrina porque tampoco puedo contarlo todo y es más interesante. En esta vitrina mezclamos tipos de luz diferente en función de los objetos y de qué es lo que queríamos realzar de cada objeto. En el caso del cofre de filigrana china, bueno, todo era filigrana de plata china delicadísima. No sé si se ve bien, pero seguimos con la fibra óptica y colocamos aquí delante un tubo de fibra óptica que iluminaba el frente del cofre. Y en la parte de arriba también iluminábamos el plato y la tapa. Y podéis ver qué precioso era el detalle y lo bien que se veía con esa luz. Y luego el resto de los objetos, porque ya los voy a describir, eran unos peines y unos objetos de tocador, los típicos objetos de tocador de filigrana china de esta época, del siglo XVIII. Aquí voy a mostrar unas imágenes que a mí me gustan mucho, porque las imágenes de los objetos que os he enseñado antes son fotos de catálogo. Estos son fotos del montaje, cuando estuvimos desembalando y mirando las piezas. Pues bonito de enseñar porque se ve lo que no se veía en la exposición, ¿no? Que es el interior o las partes de atrás. Este es otro el cofrecito que forma parte del juego de tocador. El detalle de la filigrana con todas las incrustaciones y los adornos. La parte de atrás de la nécora, es que realmente en esa época, siglo XVIII, toda la gente de la realeza y de la nobleza, todas las señoras tenían juego de tocador de filigrana china, que consistía en un espejo, unos cofres, unas nécoras, pero de verdad, que eran unas polveras. Aquí podéis ver la nécora abierta, y unos jarrones y unas, no me acuerdo cómo se llaman estos, mancervera, creo, que son unas bandejitas con adornos como de motivos vegetales en el perímetro. Y hay una de estas en el Museo de Artes Decorativas de aquí de Madrid. Y podéis ver también el detalle. Y así es como quedaron los objetos en la vitrina. Aquí, sin embargo, iluminamos con luz incandescente, es decir, con
con una tecnología mucho más tradicional, porque nos pareció que íbamos a dar más valor al objeto con ese tipo de luz. Y podéis ver el precioso detalle de la tapa. La nécora sobre su bandejita. A mí me parecía muy bonito cómo se dibujaba la sombra sobre el suelo de fieltro negro de la vitrina. No sé si se ve, no se ve, ¿no? El peine en filigrana china en realidad era una parte del tocado y lo llevaban en la parte alta del moño. Os lo enseño por trozos, tal y como lo estuvimos fotografiando durante el montaje, y la parte de atrás. Y este fue el único momento del montaje en el que quisimos marcar la sombra. Nos pareció que podía ser muy bonito marcar la sombra de estos dos objetos, y entonces la piruleta, en este caso, en vez de ser negra, era una piruleta blanca que estaba forrada de papel japonés, y de esta manera quedaba perfectamente dibujada la sombra de los objetos, y la verdad es que era espectacular el efecto que hacía. Y además estuvimos realmente midiendo bien la distancia adecuada para que la sombra arrojada no entorpeciera la visión del objeto en sí. Vistas de la vitrina. Y ya pasamos a la orfebrería occidental, que era esta pared donde había 4 vitrinas, que eran 4 objetos de orfebrería renacentistas. El primero era un pinjante, que es un colgante de mediados del siglo XVI, que perteneció a William Drake, que fue un pirata que venció a la Armada Invencible. O sea, era un gran militar de Isabel II de Inglaterra. O sea, estamos hablando del siglo XVI. Y este objeto, bueno, es un huevo de cuarzo que tenía esa tapa, digamos, donde estaba puesto el nombre y la fecha. Y en la otra parte opuesta tenía un taladro, como si hubiera sido en su momento una cuenta. Así es como estaba este objeto expuesto en el Hermitage, en la típica vitrina piramidal, así colgado sin más, y así es como lo presentamos en el Prado, sobre un pequeño zócalo cuadrado que contenía la mancha de luz redonda, y además le metimos por el culo, con perdón, otra luz, y le dimos vida a la piedra, o sea que la piedra está iluminada por dentro. Esta otra joya era una pieza muy importante, típica joya renacentista española, un pinjante también con una carabela, hecha se me ha ido cómo se llama la piedra, en esmeralda, una esmeralda maciza. Así es como estaba también presentada en el Museo del Hermitage. O sea, yo tampoco quiero decir que en el Hermitage lo hacían todo mal y que nosotros lo hacíamos todo bien, pero es importante como ver un poco la diferencia de intención, ¿no? Y así es como quedó también en la vitrina del Museo del Prado. Aquí también le metimos luz por la quilla para iluminar la parte de la esmeralda. Esto era un cofre, un típico trabajo del siglo XVI alemán, que también iluminamos de la misma manera que el cofre de filigrana china, con una barra, no se ve bien, con una barra de luz. Y ya para finalizar, estas 2 vitrinas de objetos
de orfebrería del siglo XVIII. Esto era un jarrón, prefiero enseñar esta primero, un jarrón candelabro. Era un trabajo increíble de oro, con distintos oros, es decir, que el orfebre, que es se llama Jean-Pierre Lyotard, y fue un gran orfebre suizo que Catalina la Grande trajo a San Petersburgo. Catalina la Grande se rodeó de los mejores orfebres europeos. Y bueno, podéis ver los distintos oros: el oro rosa, el oro amarillo, el oro más verdoso para la guirnalda. Estos son unas grisailles con unos temas de guerra y unos esmaltes azules. En fin, era un objeto increíble. Y aquí lo vemos, vemos cómo se transformaba en candelabro, volcando, es decir, abriendo así las asas, aparecía la oquedad para meter la vela. Y así lo iluminamos. Aquí nos quedamos cortos de luz. O sea, yo creo que simplemente teníamos que haber iluminado mucho más esta parte, pero bueno, no se veía tan mal como se ve aquí, ¿eh? Otro objeto fascinante es este ramo, que estaba así, que así lo vimos en el Hermitage y así lo presentamos en el Prado, que era un ramo con todo tipo de flores y mariposas y con un montón de piedras diferentes, un objeto muy interesante. Y ya para finalizar, este precioso ramillete de acianos, trabajo de la escuela de Fabergé, que en el Hermitage compartía estantería con más objetos del mismo estilo. Lo más bonito de esto era esto, que era dos acianos y un ramo de avena, sí, delicadísimo. Aquí vemos el detalle del cristal de roca imitando el vaso de agua donde va incrustado el tallo. Los acianos en el Prado. Y ya he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por esta visita guiada al Museo del Prado con las joyas del Hermitage. Verdaderamente ha sido pues una visita técnica y artística. Nos has hablado de la arquitectura de las vitrinas, lo cual es novedoso y curioso el ver todo ese trabajo que conlleva para sacar el mayor rendimiento a las joyas, a efectos de que se vean. Y por supuesto estas maravillosas piezas que son difíciles de ver, y los que no hayamos, como yo, ido al Prado a visitarlas, por lo menos tenemos una idea bastante completa de ellas. Así que creo que en principio, y antes del turno de preguntas, te mereces verdaderamente un aplauso por esta conferencia. Muchas gracias. Ahora, si hay alguna pregunta, Enrique. ¿Cuánto tiempo llevo montando la exposición? O sea, lo que fue el montaje de las piezas lo tuvimos que hacer en 5 días. Y el tiempo de pensar y todo eso, poco tiempo, 2 meses. ¿Pero tuvisteis que ir a San Petersburgo? Sí, sí, sí. No, en San Petersburgo estuve un día. Ojalá, un mes. Son trabajos muy rápidos y muy agradecidos, porque realmente piensas y lo ves en muy poco tiempo.
Bueno, hay que tener en cuenta que tu profesión es la de arquitecto, por lo tanto, eso te resulta más sencillo a ti que podría ser a cualquier otro, ¿no? Evidentemente. ¿Alguna pregunta más? Esos son temas que los llevan los comisarios, los que diseñan las exposiciones. Y esos son acuerdos entre museos. Lo que sí os puedo contar, y eso fue, a mí me parecía bonito y curioso, es que eran auténticas joyas las que llegaron, no solamente las joyas en oro, sino los Picasso y los Kandinsky y los Van Dongen. O sea, había unos cuadros increíbles y unas esculturas increíbles en esa exposición. Y todo vino en camión. Y en cada camión, eran varios camiones, ponían un poco de todo. Pues un poco del oro de Siberia, un poco de Picasso por aquí, un poco de no sé qué por allí, para que si alguno de esos camiones llegara a tener un percance, a ser robado o lo que fuera, no desapareciera una colección completa, sino un poquito de cada cosa. Con lo cual estás ahí esperando en el museo a que llegaran los objetos como por goteo. No, por supuesto. O sea, tú cuando haces un montaje, primero los que vienen son los correos, es decir, los responsables de esas piezas. De cada sección de la Hermitage había la responsable de arte griego, la responsable de orfebrería, no sé, escita. Entonces, esos son las personas que ven cómo tú. Ellos no opinan, ellos son científicos. Ven cómo tú. Cómo dejas los objetos y dan fe y hacen fotos y sellan la vitrina. Pero luego vinieron personas de la Hermitage a ver el montaje. La verdad es que quedó precioso. No, es que sí se ve. Te digo, os felicitaron por Sí. el montaje. Y luego, la verdad es que luego el Prado sí ha sabido montar objetos, porque me imagino que habréis estado en la charla que hubo aquí en el IGE sobre los cristales de roca, el Tesoro del Delfín, que es una preciosa exposición que ha habido hace unos meses en el Prado, de cristales de roca tallados con la técnica del intaglio del Renacimiento, milaneses, que estaban exquisitamente montados y exquisitamente iluminados. Precioso. ¿Sabes si quedan catálogos de la exposición? ¿Hay posibilidad o eso ya? Seguramente. Sí, seguramente hay catálogos en el Prado. Es muy feo el catálogo de esta exposición. ¿Te acuerdas o nos puedes decir quién fue el comisario, creo, o comisaria de la exposición? Sí. El que fue subdirector del Prado, que ahora es el director de la National Gallery, que se llama... Se me ha ido. El italiano, sí. Él fue el comisario, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora es el actual director de la National Gallery. Un tío muy alto. ¿Eh? Bueno, me imagino que... Finaldi. Gabriele Finaldi. Gabriele Finaldi. Muy buena, Pilar. Estupendo. Yo apuntaré únicamente que, bueno, el Tesoro del Delfín sigue la exposición en el Museo del Prado, evidentemente se puede ver. También están pendientes de un cambio de ubicación del Tesoro del Delfín y ahora se puede ver realmente en una sala curiosa porque es, al igual que las joyas de la Torre de Londres, está en una cámara blindada con una gran puerta acorazada de entrada, o sea que se entra realmente a una caja fuerte, ¿no? Una caja fuerte enorme, y allí todavía se pueden admirar pues las joyas del Delfín. La exposición que hubo, que también creo que habrá catálogos todavía de ella, fue la exposición de los transparentes, que era una parte de las del Tesoro del Delfín, y piezas que se trajeron de Francia fundamentalmente. Fue una exposición maravillosa y el Tesoro del Delfín incluso pues lo sigue siendo. Es una exposición que merece la pena. Son piezas extraordinarias. Desde ese punto de vista, pues bueno, es un apunte, porque todos los que quieran verla todavía, hasta que se traslade o tal, que luego se podrá seguir viendo evidentemente, pues se puede contemplar allí en el Museo del Prado.
Pues si no hay más preguntas, nada más, darte nuevamente las gracias, Patricia, esperar que no sea esta tu última visita y que nos puedas deleitar con alguna otra exposición o montaje. Encantada. Puesto que creo que hay muchísimas para poder hablar de ellas. Así que gracias, te despedimos también con un fuerte aplauso ya y espero verles el próximo día a todos ustedes.